Listo, son las 2 de la tarde en punto, súper puntuales, súper puntuales. Estamos acá nuevamente con un invitado súper especial. Se trata de Mario Vélez. Ya les contaré acerca de su vida, de su obra, de su experiencia en el mundo del arte. Mientras todo el mundo se va conectando, quiero darle las gracias siempre a Odette Ferré, Arts and Culture Management. Gracias a esta iniciativa hemos podido conocer a muchos personajes del mundo del arte, de las letras, bueno, y de diferentes manifestaciones artísticas. Mientras todo el mundo se va conectando, Mario Vélez, ¿cómo estás? Qué bueno que hayas aceptado esta invitación. Hola Oscar, ¿cómo estás? Bueno, ya hacía días habíamos hablado, pero se llega el momento. Mil gracias a ti por esta invitación. Se llega el momento, Mario, sí. Además, un momento muy esperado para mí porque es una obra que me produce bastante curiosidad porque tengo una empatía con este estilo artístico que, bueno, ya les iremos contando a medida que se vaya desarrollando esta entrevista. Ya están las primeras personas conectadas, entonces yo creo que podemos empezar a hablar de la vida de Mario Vélez, de la carrera de Mario Vélez, de sus estudios, de su trayectoria. Mario Vélez nació en Medellín y es graduado como maestro en artes plásticas en la Universidad Nacional de Colombia, en Medellín precisamente. En 1992 viajó, se fue de Medellín a Viena, donde realizó estudios de dibujo en la Universidad de Artes Plásticas de Viena y después volvió a Medellín para terminar su carrera. Luego de graduarse, nuevamente armó sus maletas y se fue a Europa en 1995 y allí realizó una maestría en pintura en la Universidad de Artes de Berlín. Actualmente vive en su Medellín natal y desde aquí, desde Medellín, produce y crea obras espectaculares que han participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas en América y Europa. Y bueno, su obra se puede encontrar en importantes colecciones corporativas públicas y en colecciones privadas también, como las del Banco Interamericano de Desarrollo, las del Museo de Arte Contemporáneo de Missouri, por ejemplo, el Museo de Arte Latinoamericano de Los Ángeles, el Museo de Arte Moderno de Medellín, el Museo de Arte Moderno de Bogotá, entre otras colecciones y también entre las colecciones de coleccionistas privados. Su obra es bastante interesante, lo vamos a conocer a continuación. Mario, bienvenido y muchísimas gracias. Empecemos hablando un poco de esos inicios, de la decisión de Mario Vélez de dejar su tierra, su natal Medellín, y volar, irse. ¿Por qué Europa? ¿Por qué es como el lugar donde Mario decide voy a estudiar allá, teniendo de pronto la posibilidad de haber ido a otro lugar? ¿Por qué era ahí específicamente en Alemania? Bueno, yo estaba en la universidad y tal vez estaba en el octavo semestre y había pues como una inquietud tan grande alrededor de la pintura y de ver un poco lo que estaba pasando afuera, que era lo que nos contaban pues directamente en la academia. Y surgió la idea de un viaje de un año. Yo me fui un año también como un descanso, un receso, no quería terminar la carrera como con tantas preguntas. La idea era irme, pero pues tuve la oportunidad de alguna manera, un amigo con el que viajé me dijo, ¿por qué no te llevas todas tus notas traducidas al alemán? Uno nunca sabe. Efectivamente, estando en Viena, pues fui a la universidad, me gustó
y accedí a un curso con un profesor que se llama Mario Terchi, que dictaba una asignatura que se llama Dibujo y Pintura. Para mí fue pues muy importante porque mi trabajo siempre se ha basado alrededor del dibujo. Entonces eso de dibujo, pintura, digamos que me sedujo mucho y tuve la oportunidad de hacer parte del curso de Mario Terzi durante un año como estudiante invitado. Como tú lo dices, luego yo regresé a Medellín ya a terminar mi carrera, terminé artes plásticas en la Nacional y de ahí entonces conocí a alguien de Alemania y estuvimos hablando en unas vacaciones. Ella es Beate, una escultora alemana, pero ella no sabía que yo era pintor, yo no sabía que ella era escultora y estuvimos encontrándonos en San Agustín, que es un gran referente a mi trabajo. Y no sé, hablamos, después estuve en Medellín y por iniciativa de ella me hizo la inscripción en la Universidad de Berlín y entonces me invitaron a la universidad, tuve que mandar obviamente lo que llaman ellos el mapa o el portafolio y allí estuve invitado a hacer la maestría, me tocó hacer un año adicional porque hacían un reconocimiento de pues, prácticamente el 80% de mi pregrado aquí, entonces tuve que terminar el pregrado allí un año para luego hacer la maestría 2 años. Yo encuentro que en la obra de Mario hay una influencia del expresionismo abstracto y de artistas como el norteamericano Alexander Calder o los del expresionismo alemán, porque aunque en estas obras uno puede ver esa influencia, está lejos de lo tosco de pronto que supone esta corriente. Usted presenta su obra como algo muchísimo más amable. Aquí hay unos universos donde el peso, la gravedad se contraponen de pronto a lo liviano que encuentra uno porque hay un movimiento y hay una especie de órbita que encontramos en las obras. ¿Cómo logra llegar a ese punto, Mario? Esa educación del momento, de los inicios, fue evolucionando y fue encontrando de pronto un espacio muchísimo más cercano a la realidad y a su forma de ser, que es muchísimo más, digamos, menos densa y conflictiva. Y eso realmente no está nunca asociado, digo yo, esa parte densa no está asociada a su obra. Yo la siento como un universo tranquilo, como un viaje en el que realmente visualmente puedo disfrutar. ¿Cómo encuentra usted ese punto medio, ese equilibrio entre esa gran influencia de estos personajes y ese punto de vista tan personal de Mario Vélez que yo encuentro en la obra? Bueno, te hago un pequeño resumen y es parte de mi idea de irme a Alemania era precisamente porque en su momento, digamos, la moda era el expresionismo alemán. Entonces había como un gran interés y pues y a uno le brillaban los ojos cuando veía estas piezas y entonces dentro de mí había como la necesidad de ir y mirar qué pasaba ahí. Obviamente lo veíamos a través de los libros, pues no existían todas estas redes ahora que te enteras de qué está haciendo y puedes entrar a las exposiciones. Y entonces a partir de esa inquietud yo me fui. Mi profesor en Alemania fue quien me introdujo con los abstractos. Entonces, por eso mi trabajo tiene ese expresionismo abstracto. Yo me voy en la línea de la pintura como pintura y entonces yo, dentro de mi lenguaje, dentro de mi proyecto, que yo hablo un poco como de la memoria en la pintura, pues yo trato, es mi pelea diaria de introducir lo que es lo prehispánico, en este caso San Agustín, que es como quien me influenció a mí inicialmente, al inicio pues de mi carrera, en los viajes que hacíamos desde la universidad allí.
Entonces yo trato de hacer esa fusión del expresionismo, del abstraccionismo y de estas imágenes precolombinas. Por eso, de alguna manera, lo gráfico es la constante de lo gráfico, y la piedra y la roca y las texturas está pues como arraigado en este proyecto. Con respecto al equilibrio o a esta cosa serena que tú ves en la pintura, pues mi interés ha sido más como desde la limpieza, desde lo que se puede comunicar directamente, y entonces fui formado en una época donde había que tratar de ser un poco distinto y sofisticado. Entonces lo que yo trato de hacer en mi trabajo o hago es entregar una pieza muy limpia, muy sofisticada, que está cargada de muchos fenómenos. Inclusive pues los inicios de mi carrera estábamos hablando de que pues yo trabajaba sobre el secuestro, sobre la violencia en los 80s, 90s en mi país, que de alguna manera se empieza a volver una cosa como relevante y va evolucionando, porque el interés siempre ha sido como lo humano. Entonces pienso que ahí está pues como ese tema del equilibrio, como tratar de hablar como de ese expresionismo de la textura, de lo fuerte que hay ahí, el abstraccionismo desde esa limpieza, y lo que yo propongo como pintura, que es, como te digo, un proyecto como individual y desde la pintura como pintura. La figura que ahora se repite constantemente, que es un sello de la obra de Mario Vélez, es esta figura ovalada, este huevo, que tiene un significado bastante, o muchos significados bastante potentes. En un huevo podemos estar hablando de la vida, podemos estar hablando de germinar, podemos estar hablando del universo, podemos estar hablando inclusive de la muerte. ¿Cómo encuentra Mario Vélez esa figura y se apropia de ella y la convierte en algo tan propio, exactamente? Algo que ahora es una especie de sello de la obra de Mario. La imagen o de la pieza que tú estás hablando, pues como el ovoide, ha sido como una constante en mi trabajo. Digamos que inicialmente era un trabajo más micro, hoy es un poco más macro, pero todo surgir como de lo objetual en mi trabajo surge a través de una pregunta a mí mismo alrededor de la pintura, de qué es la pintura, y de tratar de entender no solo la pintura de los otros, sino la propia, pues quien la produce, pero además que trata de entenderla y cómo relacionarla pues como con el público. Surge entonces la pregunta de que, bueno, ¿qué es lo bidimensional? Y en esa búsqueda, pues entonces me doy cuenta que mi pintura es completamente tridimensional, que dentro del plano hay una retícula donde yo cuelgo las formas, y en esa evolución, pues me doy cuenta en unos paseos al río, a darme cuenta que esas formas están ahí siempre, o sea, son una constante de la naturaleza, y que empiezo a entender el río como una forma plana y profunda, y el universo como una forma plana y profunda. Además, al darme cuenta que cada una de ellas tiene sus rocas, de alguna manera, esta cosa tridimensional que fluctúa ahí. Entonces, como en el 2012 más o menos, empieza a salirse la forma de la pintura. Entonces viene la pregunta de qué fue primero, la pintura o la roca, o la escultura, o lo objetual, pues. Y hago esa alegoría porque la búsqueda era cómo involucrar al público en la pintura, para que simplemente no pasara por ser un objeto que está ahí, que me gusta o no me gusta, o que es bello o no es bello, o el grado o la capacidad que tengo de entenderlo, de involucrarme con él. Entonces encuentro que entre esa relación de la pintura y lo objetual, esa otra tercera persona entonces empieza a encajar en el espacio. Y de alguna manera es involucrar a la persona en la pintura y que se sienta la pintura, parte de la pintura, para poder acceder como a ese conocimiento. Desde el punto de vista político, el artista tiene un discurso generalmente, y si tuvo, por ejemplo, esos inicios muy enfocados hacia los temas políticos,
con el paso de los años, ese discurso se va depurando y la obra se va depurando. Sin embargo, si uno hace una lectura detenida de la obra de Mario, puede encontrar aún ese discurso político allí. Yo lo digo porque habla de alguna manera de órbitas y habla de alguna manera de volver a lo mismo, de regresar al punto de partida. Y habla además de la liviandad de la muerte. Es una interpretación bastante, digamos, después de ver y ver y ver y analizar la obra desde mi punto de vista. ¿Cree que estoy haciendo una interpretación acertada de lo que puedo ver en la obra suya? Pues yo pienso que cada uno es libre de hacer como sus interpretaciones. Estoy de acuerdo contigo. Muchas veces la gente rompe como las lecturas de las obras precisamente porque no son piezas que ilustran momentos. Yo podría hablarte un poco, pues este año yo estoy cumpliendo, que uno mismo se sorprende porque cuando uno entrega como la vida a estos proyectos, son 30 años de producción y son 30 años donde he producido pintura desde el principio hasta hoy. Mis inicios en la academia, porque fue una pregunta importante como para qué acceder a una academia de arte en ese momento tan específico. Cuando yo entré a la academia, pues me doy cuenta de que las clases de pintura en su momento era pues la figura humana, el desnudo, los bodegones, y para mí siempre había una pregunta alrededor de esto, ¿cierto? O sea, yo no quiero estudiar arte y lo que estoy diciendo pues no tiene nada que ver con el resto de la humanidad. Pues yo no quiero entrarme a 10 años, pues estudié 10 años pintura para pintar desnudos o figura humana. Pero estoy hablando desde la mirada que nos mostraban en la academia. Hoy en día hay artistas que trabajan la figura humana y son unas cosas chapó, pues una cosa impresionante. No tiene nada que ver con la figuración o la abstracción o el expresionismo, nada tiene que ver. Pero entonces como a partir de ahí yo empiezo como búsqueda en la academia a trabajar sobre la violencia en Medellín. Entonces yo tengo cientos de libretas, cientos de collages, de trabajos de las comunas, de la ciudad, de las escaleras, del secuestro, de la muerte, y así culminó, pues digamos, toda mi carrera con estos grandes lienzos, proyectos que eran de alguna manera desde el principio muy poéticos. Pues a mí siempre me ha gustado como jugar un poco como con el texto y la pintura, como el texto y la imagen. Yo pienso que hoy en día se trabaja más sobre el texto, no tanto como la imagen, porque finalmente la imagen ilustra el texto, entonces tiene que ser muy figurativo. Aquí la idea es una cosa que ilustre, que hable un poco de lo que yo quiero decir, pero lo que quiero decir también puede hablar de muchas otras cosas. Digamos, yo lo titulo entonces como Oscar está viendo que de alguna manera la muerte sigue implícita, y yo pienso que independiente como la muerte o la vida, pero siempre lo humano y el cuerpo está presente en mi trabajo. Con el tiempo ha ido evolucionando, se va volviendo más sofisticado, pues también un artista puede ir cambiando. Yo hoy, después de 30 años, son como unos ciclos. O sea, mi trabajo de grado que eran unos grandes dibujos de esqueletos con flores naturales en el piso, que uno podía olerlo putrefacto, era un cementerio, pero no era un cementerio. También era como una invitación a ver como lo estético de los lugares, y sigo muy fiel como a eso. Hoy en día mi trabajo último, que lo estoy desarrollando hace 2 años, se llama Volver de la Guerra. Cuando me encuentro yo con Volver de la Guerra y los materiales que estoy utilizando en este proyecto, pues me doy cuenta que son los materiales de hace 30 años. Entonces siempre es como un ciclo que también obedece un poco probablemente a esa imagen que yo trabajo. Como digo, antes era más micro, un poco más deformado porque era más orgánico, ahora es más geométrico y más gráfico. Entonces empieza pues como a aparecer en momentos, pero yo pienso que de alguna manera, aunque no sea mi bandera y yo no me tenga que parar a hablar de que la muerte y que el secuestro y que la retícula es una cárcel,
pues lo es. Claro, es que de alguna manera estoy pensando en los ciclos. De alguna manera, no poner en la obra cierto tema es una forma de rebelarse contra eso que está pasando. El artista siempre está haciendo el ejercicio de representar un poco la realidad y de representar el momento histórico en el que está. Pero no mostrar eso también es una manera de rebelarse. De alguna manera esto es la forma de decir no más eso, no tengo por qué mostrarlo. Es una forma también de evadirlo y de no necesariamente mostrarle a las personas de una forma gráfica y de una forma directa una realidad que para todos está ahí, ¿no? ¿Cómo lo afronta usted? ¿Sí lo siente de alguna forma como hemos tenido demasiada violencia para que yo aporte más violencia en mi obra? Prefiero de alguna manera mostrarla con este filtro que tiene Mario Vélez, con esta estética, con esta sofisticación. Pues yo pienso que uno no deja de mostrarla. Como tú lo dices, uno va encontrando maneras. O sea, el hecho de que en mi pintura haya un hueso o un cráneo, pues también hablo de un territorio, de la geografía, de la naturaleza, pero también estoy hablando de un lugar donde hay unos restos, como desde la parte antropológica quizás. O sea, de alguna manera es como lo vamos conectando, ¿cierto? Yo lo planteo desde la pintura, como te digo, no se trata simplemente como de ilustrar cosas, sino como de ir mostrando momentos, y sobre todo momentos a los cuales tu trabajo te va llevando. Yo tengo mi estudio aquí en Colombia, en Medellín, porque pienso que aquí de alguna manera es donde está la esencia de mi trabajo. Es un poco complejo, pues porque el tipo de trabajo pues también que uno hace, pues uno puede decir, bueno, este no sería el lugar, pero el reto es ese. El reto es eso, es sacar como este proyecto adelante, un proyecto individual alrededor de esto. O sea, aquí en las imágenes que estamos viendo, por ejemplo, esa roca, que es lo que yo hago cuando empecé a trabajar el río, que inicialmente eran las rocas naturales. Entonces yo iba al río, hacía pues como todo ese trabajo antropológico, recuperar las rocas, después trataba con unos elementos plásticos de darle forma, de recuperar como ese rostro de ese cuerpo no vivo, después les daba una piel, y todo eso tiene mucho que ver con la violencia y con el sacrificio y como con esta cosa de recuperar de los cuerpos, de las mortajas. Y a partir de ahí, entonces, pues digo, son maneras de mostrarlo, ¿cierto? No es que no estemos hablando de esto específicamente, lo que pasa es que probablemente no son las banderas, no es la manera de llegar a decir, porque entonces habrá quien dice que la relación de la imagen no tiene que ver con el contenido. O sea, este es un proyecto como desde la pintura, que siempre ha estado alrededor del hombre, desde la vida, muerte, como todos esos procesos, y entonces ha ido teniendo como un desarrollo que probablemente uno nunca sabe, puede que vuelva qué sé yo, a la cárcel esta que te digo yo, pero cada uno como que va llevando. Aquí esta es una exposición que hice en el Museo Rayo, donde complementamos dos series, que esta de grandes formatos es Atlas, que era un trabajo sobre el universo, y era un trabajo hablando pues como de qué era el universo, y lo planteé desde las esculturas, desde Adán y Eva, que son estas grandes mesas que han aparecido en las imágenes, como esos lugares de trabajo, y también como toda esa objetualidad que hay en tu estudio, que de alguna manera eso es tu esencia y ese es todo tu repertorio y tu mundo, y el cual te puede permitir hablar de un contexto muy universal, en lo que yo entonces trato de plantear como la pintura y como esa memoria de la pintura, y cómo sería interesante ver el proyecto desde hace 30 años, desde esos pequeños dibujos que eran hechos sin pues como sin el querer pretender, sino que era desde la sencillez de lo que estábamos viviendo, del simple recorte de prensa. O sea, desde ahí ya le estábamos dando todo el significado de la importancia de esas imágenes y cómo esas imágenes de alguna manera siguen estando en las pinturas hechas hoy, en el trabajo.
Hablemos del formato. Utilizar el gran formato para el abstracto es tal vez, desde mi punto de vista, un placer. Hacer pintura abstracta y poder enfrentarse a un gran lienzo, de alguna manera, qué sé yo, nos permite dejar volar muchísimo más la imaginación, entender esto como un gran universo. ¿Cómo afronta el formato pequeño, el formato mediano y el formato grande? Y si siente que al magnificar la imagen, al ponerla en una escala mayor, el resultado, digamos, frente al mensaje que se quiere llevar hacia el público, cambia. Pues lo que pasa es que hay una relación entre el pequeño y el gran formato. Entonces el pequeño formato pienso que de alguna manera es como una conexión de aquí con la mano y pueden pasar muchas cosas. Hay artistas muy diestros en el pequeño formato, pues de hecho toda su carrera y toda su obra está hecha en un pequeño formato. Para mí el gran formato representa una cosa corporal, es trabajar todo el cuerpo en función de las ideas. Entonces ya el hecho de lo físico en esa poner la forma, ahí ya yo creo que ahí es donde está como el gran poder. Y ahí es donde una buena pintura de un formato grande, cuando te incluye a ti en ella, es porque ella realmente está captando como todo lo que hay a su alrededor, que es lo que yo pienso que cuando uno la produce, lo corporal es muy importante, es como la cocina. Hablemos un poco, y ahí sí recurro al conocimiento de Mario, hablemos un poco de ese expresionismo alemán, de esa abstracción. ¿A qué momento histórico pertenecía y cómo reaccionaron los artistas en ese momento posguerra? Y ahora que nosotros vivimos en un país que de alguna manera siempre ha estado inmerso, por lo menos desde que estamos vivos en un conflicto armado, ¿cómo podemos hacer una especie de paralelo entre esos artistas de allá, de antes, que estaban golpeados socialmente y psicológicamente por una realidad bastante fuerte, y nosotros en esta realidad en la que día tras día nos vemos enfrentados pues, a actos violentos? Puede que no necesariamente sean contra nosotros, pero sí es contra los colombianos, y nosotros pues hacemos parte de toda esta gran sociedad colombiana. Yo pienso que en este momento específico, lo que se pueda producir de arte en Colombia alrededor de este proceso es fundamental. Y es fundamental porque si hacemos una relación como lo que pasábamos los expresionistas después de posguerra, cuando tú ves las pinturas o los trabajos de estos artistas, están hablando de eso que está pasando, pero hay un ingrediente muy importante y es la forma. O sea, la pintura es pintura, la escultura es escultura y tiene que ver como con todos esos fenómenos históricos. Aquí yo pienso que somos muy teóricos, demasiado teóricos, y a veces estamos, por ejemplo, nosotros artistas de los 90s, casi que es lo que está pasando hoy. Nosotros no tuvimos mucho tiempo, no muchos tuvimos mucho tiempo de hablar de lo que pasaba ahí, porque también después hubo una etapa oscurantista que todo el mundo se perdió por alguna razón, motivo, circunstancia, y luego reaparecimos a hablar un poco de esos procesos de ese momento. Entonces hablo de que este es un muy buen momento porque sería una manera de hablar de lo que pasa, pero teniendo muy en cuenta la forma, como proceso pues plástico, ¿cierto? Aunque el arte ha cambiado tanto que ya un discurso puede ser una obra de arte.
Estoy completamente de acuerdo y lo valoro, que hoy, por ejemplo, salir a una protesta ya es una obra de arte. ¿Dónde, Entonces, dónde radica, a su modo de ver, este rompimiento? ¿En qué momento se amplía tanto el concepto de arte? Eh, Cuando realmente esto o el arte realmente parte o se nombra artista a alguien que tiene un altísimo nivel técnico y un altísimo nivel conceptual. Y aquí en el mundo contemporáneo no necesariamente tiene que haber un altísimo nivel técnico para que se considere una gran obra de arte. ¿Cree que, como dicen muchos críticos, el arte ha muerto, o sea, o va en esa gran decadencia, o esto corresponde realmente a ese reflejo de cómo nosotros como sociedad también estamos muriendo para renacer de pronto de otra manera completamente distinta, nos estamos reinventando y esto que estamos viendo es el resultado de eso. nos estamos moviendo. No, habría muchas cosas que decir. Me parece que efectivamente lo que está pasando con el arte hoy no quiere decir lo que acabas tú de mencionar, de que una cosa no necesariamente sea técnicamente impecable. Eso tal vez lo vemos aquí, porque aquí lo importante son las ideas y el momento histórico que vivimos, donde cada uno de nosotros podemos hablar y podemos decir lo que pensamos. Y eso es completamente, eso valida todo. Pero si tú haces un recorrido por el arte alemán o por el arte americano, alguien de hoy pues que produce una escultura y uno ve que es un gran lámina de hierro de 1 pulgada de grueso instalada en una pared que la rompe, si uno estudia y mira, eso hace parte como de los procesos y que habla un poco de esa violencia. Yo pienso que en nuestro medio, vuelvo y repito, estamos en el mejor momento porque llevamos varios años hablando de este tema de la violencia o de los fenómenos naturales, recursos naturales, pero más que nunca, en este momento histórico que nos encontramos, en este nudo que de alguna manera tendrá que salir para algún lado, nos podríamos como expresar. Con respecto a lo que pasa hoy, que lo discutíamos en estos días como con otra artista, es que ser artista hoy no quiere decir que vas a ser artista toda la vida. Yo creo que eso ya no aplica, porque un artista nuevo puede estar haciendo en un computador su proyecto nuevo que con él puede estar 2 años. Y puede que en 3 años esté haciendo curaduría en no sé dónde. Pero frente a eso no pierde valor la obra de arte y porque... De pronto tiene relevancia en su momento. Si tuvo una obra interesante, pues obviamente siempre va a tener esa relevancia. Siempre va a tener un puesto en el espacio, pero por supuesto que sería más interesante, y lo digo pues como artista, poder entender los procesos de los artistas toda una vida. O sea, como que Óscar Álvarez dedicó 70 años de su vida al arte, ¿cierto? Entonces, y no ininterrumpidamente, pero eso también ininterrumpido hoy por hoy es completamente válido, porque la idea lo importante es podernos expresar y contar cosas que queremos decir. Pues hay muchos que somos más fieles como también a esa forma, sin dejar de lado pues como la idea que nos hace llegar ahí. Hay otros que simplemente la idea, por te digo, salir a una protesta puede ser una obra política. Claro, pertenece a una expresión. Un cartel, un texto, o sea, por eso siempre hay que, lo que las personas dicen, las palabras, lo que puede esto generar, o sea, pero sí, pero este tipo de obras que son efímeras, por ejemplo, salir a una manifestación, si no hay un registro audiovisual, si no hay un registro fotográfico, por ejemplo,
pues el momento se esfuma, el momento se pierde, pasó. Lo único que queda de una acción es el registro de la acción. Entonces, realmente, ¿quién es el artista? ¿El que realiza la acción o el que hace el registro de la acción? La verdad es que eso, Conjunto. eso ya está muy, yo no sé, probablemente revaluado, porque es que ya hoy los pintores no tienen que hacer las pinturas. ¿Qué pasó? Sí, yo te estoy oyendo, ¿me estás oyendo? Y esperen un Ah, minuto. Yo creo que aquí sí, ya ahí nos vemos. ah. Que me perdí un poco porque estaba en estas cosas tecnológicas. El pintor no tiene que hacer la obra. Hoy en día, Estábamos- pues eso es muy válido, realmente eso es válido. Pues hay unos que nos consagramos no sé cuántas horas del día en el estudio a realizar las pinturas. Yo logro que me armen los bastidores, que me monten las telas, que me preparen la tela, pero lo que está ahí lo hago yo 100%. Ujú. Pero Claro, hoy en día es permisible todo, o sea, yo puedo contratarme unos pintores que me hagan las pinturas, ¿cierto? Tendría que tener un proyecto tan contundente que tengo 10 muchachos, 10 pintores, 10 otros artistas produciendo para mí. Y como te digo, yo mando un texto desde mi computador y un dibujo y entonces le pueden a la gente producir las esculturas. Y yo contrato al mejor fotógrafo porque me haga el registro de mi acción. Y entonces ahí viene lo que tú dices, ¿quién es el artista? Pues yo al otro le estoy pagando como fotógrafo, pero lo estoy vendiendo como obra. Entonces, hoy en día todo se fusionó. O sea, yo pienso que el arte volvió a ser un poco más artesanal, en el sentido de que ya incluye al artesano mismo. ujú. Porque entonces ya, si tú recuerdas, o en la época de mi formación, entonces uno sabía que uno hacía esculturas en fundición, pero nadie podía saber dónde era la fundición. Exacto, En cambio, hoy casi que yo llevo al fundidor a la sala, porque es parte de mi equipo. O sea, claro. le estoy también como valorando esto. Entonces, eso también es muy bonito, pero digo, es como el momento de todos. Es un momento muy curioso, pero al mismo tiempo un momento donde la creatividad está en su máxima expresión, porque hacer las cosas solo implica una cantidad de impedimentos. No somos capaces de hacer todo y de eso tenemos que estar completamente eh, pues conscientes. Ahora, hay cosas que sí podemos hacer nosotros solos y es cuando simplemente tienes un lienzo y te dedicas a él horas y horas y horas y el resultado es algo, una pintura completamente del artista o lo que está haciendo es una escultura y conoce la técnica completamente y la hace, pero esto todo me lleva a pensar en el equipo de trabajo. Un artista ahora no puede estar solo, no puede estar solo ni en o sea, ni en la ayuda que puede necesitar para concretar su idea y volverla algo material. Pero tampoco puede estar sin un equipo detrás de mercadeo, sin personas que hablen en la prensa o que armen una exposición un artista, una carrera de un artista que sea una carrera sólida, tiene detrás un gran equipo de trabajo. ¿De quién se acompaña Mario Vélez? Pues no tiene que decir los nombres, pero de qué gente se acompaña Mario para poder tener una carrera que lo haya permitido, que le ha permitido internacionalizarse y llegar a escenarios muy importantes alrededor del mundo? Pues yo pienso que el punto número uno sería haber tenido la oportunidad de salir. Yo pienso que los artistas nacen artistas, pero también a veces los medios no permiten. Esa necesidad mía y esa oportunidad de salir, yo creo que generó como ciertos vínculos con algunas personas que son galeristas, que son periodistas, que son curadores, que permiten como que ese proyecto se mueva. Efectivamente, tú tienes razón. Hoy en día tiene uno como artista tener como muchos grupos alrededor. O sea, están los curadores, están los museos, están las galerías, está
todo el mundo vinculado alrededor de un proyecto, ¿cierto? Un proyecto común a todos, unos con más suerte que otros. Sí, pues yo me he vinculado con galeristas, uno viene detrás del otro, como que he tenido la oportunidades, he tenido. Sí, es muy interesante ver cómo en la obra se fusionan distintos lenguajes. Por ejemplo, ese lenguaje precolombino tan latente, esa antropología tan latente, con, por ejemplo, algo tan de ahora o tan cercano a nuestra cultura actual como un monopatín. Ese tipo de acercamiento entre épocas, entre mundos, entre lenguajes, hace parte de la búsqueda de lo contemporáneo, de entrar de alguna manera rompiendo ese lenguaje moderno para entrar de pronto a lo contemporáneo. Como lo mencionaba ahorita, en mi caso, o sea, por ejemplo, estas patinetas que se llaman los poscolombinos, era un trabajo sobre el río y sobre las rocas del río y sobre el oro, las rocas, las formas que produce el agua en el proceso, pues, en movimiento del río. Entonces, el canto rodado, yo quería unas patinetas, yo quería que las rocas se movieran. Entonces, de alguna manera, estando en la calle, viendo, decir, bueno, la manera en que yo las puedo mover es en patinetas. De alguna manera, a partir de ahí, entonces surge, a partir de estas piezas precolombinas, la idea de la patineta. Entonces, por eso se llama como los poscolombinos. Pero para mí, más que puede ser también un ingrediente importante para el trabajo, es lo que te digo, es como la posibilidad de mostrarle al otro desde la objetualidad el valor de la pintura. Porque yo sigo siendo pintor, seguiré siendo pintor y seguiré siendo fiel a la pintura. El color es súper importante en la obra de Mario Vélez. Esa paleta bonita, fresca, sin colores realmente agresivos, y por eso lo hablaba al principio, es placentera. Y se contrapone de alguna manera a una cantidad de lenguajes y de situaciones que ocurren dentro de la obra. Ahí hay un equilibrio y hay, como lo decía también al principio, una liviandad. Los objetos flotan en este espacio que Mario Vélez crea. ¿Cómo es intencional o eso de pronto pasó y Mario descubre que es una buena manera de representar lo que quiere decir? ¿Fue intencional de pronto esta liviandad o se fue encontrando y cuando ya se encuentra dice, aquí hay un estilo que me gusta mucho, que la gente recibe bien, voy a continuar? No, yo pienso que todos esos son procesos. Cuando uno es pintor, y tú lo dijiste ahora, probablemente ahora no hay tantos pintores. Quiero decir, porque ya no mucha gente se quiere meter a un estudio a trabajar en una sola pintura 30 días. Sí. O sea, a veces el arte es mi idea y ya. Y está bien. Y esto de ser pintor es parte de un proceso, o sea, es parte de un proceso, o sea, a mí siempre me ha gustado como las piezas muy planas, como las líneas muy definidas. Entonces, como en esta medida es como ir encontrando, o sea, me gustan unos tonos de color, me gusta que no sé. Entonces uno va construyendo la pintura y a veces la voy borrando para ir eliminando como elementos que están ahí. Yo no sé si sea una línea o un lenguaje o si a la gente le gusta más o menos, pues, ¿sí me entiendes? Es como a la gente siempre te pregunta, ¿y cuál es su color favorito? Yo pienso que el color favorito suyo es el azul. Entonces yo digo, sí, pues me gusta el azul, pero me gusta igual el café y me gusta el plateado y me gustan los colores. Lo que no quiero es como darle como un significado al color como color.
por ahí dicen, y es muy sabio, hazle caso a los colores de la naturaleza. Dentro del esquema de los artistas, entonces si mezclas este con este funciona, pero si vas a la naturaleza, todos funcionan. Son como estados mentales, ¿sí me entiendes? Hay una cosa con la pintura, como digo, pues la pintura está ahí. Esta semana pasada mientras decía que si la pintura finalmente es un objeto, ¿cierto? Lo que cada uno de nosotros es un objeto. Si yo me compro un Picasso, estará aquí atrás y es un objeto más. Obviamente todos y quien venga sabrá cuál es el valor de ese objeto, pero en ese proceso uno como artista independiente, pero en este caso la pintura, uno la va creando, va entendiendo y la aprende a elaborar. Hablemos un poco de la escultura ahora, dejando a un lado la pintura, y hablemos de la escultura ya enfrentándose al espacio público. En este caso en particular, la obra está en un lugar donde puede ser rodeada, donde la gente puede entender el volumen, puede además ver la escala, donde puede tocar y entender la textura, puede ver el reflejo de la obra, cómo entran a jugar estos factores en una obra. Son factores externos, por ejemplo, la cantidad de luz que le dé, aquí no hay control, si está afuera en el espacio público, o digamos con el paso del tiempo la obra va a ir cambiando. ¿Cómo se concibe una obra para el espacio público desde la perspectiva de Mario Vélez? Pues para no seguir, no podemos dejar de hablar de pintura. Para mí esta pieza es pintura. La imagen que acabamos de ver, pues yo siempre quise como, cuando las piezas salían de la pintura, siempre he querido plantear, bueno, esta es mi primera escultura en espacio público. Pero de alguna manera ahí también la entiendo, mi escultura es más un dibujo en el espacio. Esta pieza se llama Desde donde te pares. Y era un poco como esa alegoría, porque yo lo planteo como el corazón del río. Ella está a unos cuantos metros del río y es como esa relación de Oriente-Occidente, lo que el río y los puentes y unificar los dos espacios significa. Y aquí la invitación era no a ver el río, sino a ver el otro proyectado en el río, también ver como el otro desde la otra orilla. En cuanto a lo que pasa en el espacio con ella se transforma realmente. Cuando una pieza está en el espacio público, ya tú no tienes ningún tipo de control sobre ella, porque ya la gente se apropia de ella de alguna manera. Si le parece que está bien, se apropia; si no le parece, pues también la abandona, pero ella está ahí, en ese espacio. Yo creo que le ha ido relativamente bien. Y en cuanto digamos, la sensación o las ganas de querer continuar después de esta experiencia, exponiendo su obra o creando su obra para el espacio público, ¿qué pasa? Hay artistas que realmente se especializan en esto. Podría ser un punto de partida, un giro, o como lo dijo al principio, como lo ha hecho ya en varias oportunidades, la pintura jamás dejará de ser parte fundamental de mi vida. Lo digo porque podría seguir pintando, pero esta experiencia sería un punto de partida para continuar y continuar y continuar llenando lugares y espacios públicos de arte. No, estoy completamente de acuerdo. Mira, este es un inicio, es un proyecto que podría replicarse, podríamos hacer mil cosas, pero es un inicio, O sea, como te digo, la madre es la pintura. Yo tengo taller de pintor, pero esta oportunidad, porque esto es una oportunidad, o sea, tener una escultura en el espacio público, independiente como de los costos, es más una oportunidad. Y lo que pueda pasar con este objeto en el espacio, ¿cierto?
vuelvo y repito, los artistas somos artistas, pero también son los medios. Entonces, esta pieza está instalada en Medellín, no sé, instalada en otro parque, en otro lugar del mundo, que podría estar bien instalada sin ningún problema de definir de dónde es o cómo es. Lo que yo te digo es que lo planteo como un dibujo en el espacio. Tampoco me doy como las ínfulas del escultor, yo soy pintor, por eso todos estos objetos o esculturas que salen de mi trabajo son esos dibujos y esas proyecciones. Entonces, pues bien, sería bienvenido pues que pasen más cosas en el espacio público. Y en cuanto al museo, en cuanto a, digamos, lo que pasa aquí, lo que vemos acá, que es llevar la obra y acompañarla, ponerla en un espacio, pero acompañarla de la cuadrícula. Aquí también se está interviniendo el espacio y la gente está entrando a un lugar en donde empieza a formar parte de una obra. Aquí hay una instalación que la gente puede recorrer, un universo en el que la gente puede viajar. Y aquí estamos hablando de otro tipo de manera de enfrentar la exposición. ¿En qué lugar fue y cuál es la historia de esta muestra se llamó Cronotopo y era un trabajo sobre el espacio y el tiempo. La serie es Canto Rodado, que fue el trabajo sobre el río y las rocas del río. Y aquí lo que se planteaba era cómo el público podría ser parte de. Entonces, la idea era que quien estuviera ahí hiciera parte de la experiencia, porque cada objeto es individual, digámoslo, pero todos juntos son una sola pieza. Y quien entra a él hace parte de esto. Entonces era como robarse uno como al espectador e involucrarlo, meterlo en un momento de un tiempo, en un espacio, y que cuando saliera pues hubiera entendido como lo que ahí estaba pasando. Entonces aquí ya se trabaja como trabajos in situ y entonces se generó la retícula, que eran esos elementos instalados, colgados de la retícula, y a partir de ahí, después esas piezas gigantes que vimos fue en el Archivo de Bogotá, que también un poco planteábamos, y este señor que estaba sentado en una silla al frente de la pintura azul, que era uno de los vigilantes, me decía que él estaba encantado porque se sentía metido en una tabla periódica. Entonces, de alguna manera, aunque no se cree, pues la gente eso empieza a afectar y empieza a tener muchos lenguajes, muchas formas, muchas palabras para describir esas sensaciones. Alguien pregunta, vamos a ver si alguien está preguntando, vamos a ver, voy a mirar acá en el chat, mucha gente, Odette Ferré manda un saludo desde Madrid, Roberto Chochi manda saludos, María Isabel Restrepo manda corazoncitos, querida María Isabel, un abrazo, querido Roberto, Esperanza Manrique, hola, buena tarde, Iván Canantón hace saludos, Mario, abrazo fraterno, maestro, Oscar Londoño, un abrazo, Mario, Vicente Hurtado, querido Vicente, señor Mario, me da un gusto verlo y es un placer escucharlo. Bueno, aquí hay gente que estaba conectada, si hay alguien conectado que quiera hacer alguna pregunta, decirle algo a Mario antes de que empecemos a cerrar, porque ya pronto nos vamos acercando a la hora, entonces aprovecho este momento para decirle a la gente que si quieren preguntar alguna cosa, pues Mario está ahí listo para que les pueda responder a todos ustedes. Mario, yo me voy con una sensación bastante, de alguna manera inspiradora para mi trabajo, viendo el trabajo tuyo. Siento de alguna manera que voy por muy buen camino al darme cuenta que hago reflexiones frente a mi trabajo que veo que se repiten de alguna manera
en el trabajo de Mario. Yo he afrontado, por ejemplo, la reflexión a través de figuras como el huevo y de una manera pues diferente, cada quien tiene una forma distinta y un estilo distinto, pero en algún momento ya lo abandoné, pero en algún momento me acerqué a esa figura. También al objeto, también a la intervención del objeto. Pero ahora me quedo en la pintura y es lo que definitivamente más me mueve. Y en esa exploración estoy y por eso para mí es gratificante encontrar artistas que me aporten y yo sé que mucha gente que está ahí, que también son artistas, están también agradecidos de que alguien comparta con ellos sus experiencias y la manera de enfrentar su trabajo, cuál es el punto de partida y cuál es la reflexión, cómo busca el camino para llegar al resultado final. Patricia Rúa pregunta que sería interesante que nos contara cuáles son los momentos cumbres de su obra. Sí, hay momentos donde la exposición, la serie que se hizo, alcanza un límite bastante alto. ¿Cuál es ese momento donde Mario dijo, logré algo, realmente logré un sueño, estoy tocando un punto donde quería estar, al que quería llegar? Pues yo no he llegado, pero no, lo que pasa es que el tiempo pasa y a veces uno no alcanza como a medir ese tiempo. O sea, yo llevo 30 años en la pintura y todavía sigo como en esa búsqueda. Todavía me trasnocho y no duermo pensando en algo que está ahí pero que todavía no se define. Pienso que desde el 2012 en mi proyecto hubo como un giro muy importante. Y hoy por hoy, pues de la última serie que pues espero poderla mostrar aquí porque desafortunadamente yo nunca he podido mostrar la gran mayoría de mi trabajo aquí en Colombia. Pues me encantaría mostrar esta serie Volver de la Guerra que reúne estos 30 años de trabajo, sobre todo desde los inicios. Entonces hay momentos cuando uno está terminando una serie que de pronto dices, ya sé cuál es la próxima. Como que se van entrelazando unas con otras, a veces es muy fácil, pero sí pienso que por estos momentos que vivimos, me parece importante poder seguir como continuando, seguir sembrando. En la pintura hay mucho que aprender todavía. Entonces, pues... Y esa gran exposición, ¿cuál sería? Esa que lo hizo muy feliz en un espacio, en algún lugar. Pues a mí me hizo muy feliz Atlas en Bogotá. Me hizo muy feliz el lanzamiento de mi libro de Villega Editores en el Museo de Arte Moderno. En el Hall hicimos una instalación maravillosa, que era una vista en planta de un plano y unos cubos de pintura. Yo creo que a partir de ahí empezó ya lo objetual, lo tridimensional a tocarme. Por ahí apareció una imagen de un cubo con una pintura roja y una roca en el piso. Esa fue la primera roca que yo intervine. Esa exposición fue, ese día o ese momento fue bien chévere. No, pues son tantas. La del Museo de Pereira fue maravillosa, la del Museo Rayo fue espectacular. O sea, es que también ha habido momentos, porque de alguna manera es muy distinto cuando vas a un lugar a intervenirlo. Yo he tenido la oportunidad de hacer muchas exposiciones donde son unos cubos bellos, blancos, y las piezas se ven fantásticas, pero no se puede hacer todo esto que se hace, como crear como todo una cosa espacial para albergar no solo a quien viene, sino lo que está ahí. ¿Hay otra realidad para usted? ¿Existe un mundo paralelo, un universo paralelo? Yo veo un poco
de lo cuántico aquí en la obra y es inevitable encontrarlo. La cuadrícula, la forma en la que se rompe de alguna manera el espacio-tiempo y esa manera, digamos, de plasmar el movimiento y de conectar mundos y universos. ¿Cree usted un poco en eso y lo plasma ahí, en la física cuántica? De pronto se agarra de la teoría y la estudia para poder crear sus obras. Hay mucho de geometría universal y sagrada en mi trabajo. Aunque yo no es que la planteé como esto es así, esto es así. Recuerdo que un amigo muy cercano, Mauricio Vélez, un día me entregó unos libros y me dijo, tenés que leerte esto. Y efectivamente, pero yo prefiero no leer más esos libros para que esto realmente se pueda dar y que en algún momento lo podamos estudiar, pero no se hace desde ahí, pues como desde el rigor. Lo que sí hay de rigor en el trabajo es siempre trabajar lo humano, el cuerpo y lo humano, y obviamente todo esto va rodeado de todo lo anterior. Mario, muchísimas gracias. Estamos ya en una hora de entrevista. Te robo un par de minuticos más para darte acá. Patricia Rúa dice, hable de sus momentos, experiencias vivenciales. Esperanza Manrique dice, maestro Mario, gracias por las palabras. Todo lo que hacemos es arte. Patricia Rúa dice, gracias por esta carga tan humana en sus acertadas y bellas palabras. Andrés Estrada dice, hola, Mario Vélez, saludos. Bueno, pero aquí estaba este agradecimiento que me llama mucho la atención. Andrés, un abrazo. Esperanza dice, gracias por las palabras, todo lo que hacemos es arte. Es una reivindicación realmente de la acción del hombre, de nuestro paso por este planeta. Todo lo que hacemos, pero alejándonos del purismo. Todo lo que hacemos es arte, hasta la violencia es arte. Total. Hoy hablaba con un amigo que se inscribió a un proyecto de escritura en Medellín que se llama Medellín en 100 palabras. Eso es una iniciativa lanzada por una empresa y son 3 premios y se presentaron 118,000 personas. O sea, solo en la escritura de 100 palabras, 118,000 personas. Quiere decir que vivimos en un contexto realmente cultural. Deberíamos ser más comunidad para que viviéramos en ese contexto, porque desafortunadamente a cada uno de nosotros nos toca vivir en nuestro propio universo, porque no hay nadie que lo soporte. Eso es como una reflexión, invitación, o sea, somos muchos los pintores realmente, desde quien es aficionado hasta el más profesional o los escultores, pero sí tendríamos y deberíamos tener la posibilidad de pensar el mundo desde ahí, desde el arte. Siempre lo he dicho, nos podríamos relacionar muchísimo más fácil, podríamos respetar muchísimo más al otro, entenderlo en su individualidad y encontrar los puntos comunes. Siempre he sido un defensor y lo seguiré siendo de que hay que abrirle los ojos al mundo frente al arte. Y que cada vez más personas sean artistas. Es fundamental. La creación, la creatividad. ¿Cómo lo ve ahora en el país ese punto? ¿Cómo lo ve? ¿Sí considera que estemos haciendo realmente bien la tarea y que estemos logrando cada vez más abonar terreno y terreno y terreno para tener más artistas en el ámbito nacional? Sí, yo creo que cada día hay más y más y más, pero también tenemos que encontrar la manera de podernos relacionar. Pues uno también tiene que identificar probablemente en qué contexto está.
Yo pienso que el tema es que sembramos demasiado, entonces somos tantos, 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 tantos. Yo hablaba con mi odontólogo que me dice, mira Mario, tú me deberías dar clases de pintura. Y yo le digo, ¿para qué? No, es que a mí me gusta la pintura, es que el color, es que me imagino hacerme en un cuadro. Yo le dije, vea, yo le voy a dar un consejo y usted lo toma como quiera. Primero, no le voy a dar clases de pintura. Preferiría que comprara pintura. O sea, si usted es un odontólogo y produce dinero, vuélvase coleccionista de pintura o de arte, Sí. porque eso lo incluiría usted más en el contexto del arte que el mismo pintor. Entonces, a veces estar tan involucrado en ese contexto no es tan importante. O sea, cada uno de nosotros tiene que encontrar su puesto en en ese mundo. O sea, no todos podemos ser artistas y ese es nuestro problema. O sea, en nuestro país todos queremos ser artistas. Pero es una contradicción, es un punto de choque, porque se defiende y se dice que cualquier cosa es arte, y al mismo tiempo se dice, no, no, un momento, no todos podemos ser artistas. Lo que Entonces, pasa es que son como unas terapias de choque. Entonces, sí, efectivamente, todos podemos hacer lo que queramos. El problema es que quien llega de último también quiere superar al que va hace 50 años adelante. Hablo de sí. nuestro medio, que es un medio pues más joven, más metido en esto. Yo valoro profundamente a los artistas, valoro profundamente a la gente que está haciendo arte, pero también valoro profundamente a la gente que sabe en qué puesto está. Sí, sí, sí. Y, Eso es, me parece fundamental. Lo que pasa es que nosotros en este momento no tenemos quien nos diga en qué punto está quién, porque todos estamos en el mismo bando. Mario, me trae a colación esto de lo que estamos hablando. Andrés dice, debate, pero me trae a No colación me bomba, que después ya me contesto al final. de lo que estamos hablando, de algo que le preguntaba, tal vez fue a Nadine Ospina en su momento. ¿Qué pasa con la crítica de este país y la crítica del mundo? Perdimos a los grandes críticos, o sea, no hay crítica de arte. No sé, o sea, es algo, no hay un punto de partida, no hay un referente, no hay alguien que nos diga, fulano lo está haciendo divinamente, fulano no, lo que hizo tal no está tan bien, y nos pudiera explicar de alguna manera cuál es el proceso que está viviendo cada artista y cuál es el crecimiento. Lo que pasa es que hacer crítica hoy es muy complejo. O sea, nadie, pienso yo, se quiere arriesgar a hablar del otro, porque todos tenemos las mismas oportunidades, ¿cierto? Quiero decir, cada cual, como no hay como una directriz a seguir, o sea, yo hoy me puedo declarar artista y mañana me declaro no artista. Y es bienvenido que entres y salgas, porque no hay un sistema. Entonces, por eso hoy cabemos todos, porque no hay un sistema. O sea, yo puedo montar una galería hoy y yo invito a quien yo quiera. Pues no me tengo que conseguir a los mejores artistas, puedo funcionar con mi galería con quien yo quiera exponer. Yo soy el dueño de la galería. Entonces, nos estamos, como dije al principio, reorganizando. Esperemos Sí. a que pasen unos años y entonces ya todos podremos entender un poco más, como un coleccionista que llega nuevo, que a los 10 años ya está empezando a querer cambiar porque digamos que él quiere ir un paso más adelante. Lo que pasa es que yo pienso que son las lecturas. El arte joven no vino a ser un paso anterior. El arte joven vino a estar paralelo en la misma plataforma. Lo que pasa es que quien compra se piensa que el arte joven es el primer paso. Uno Okay. puede empezar de adelante para atrás. O sea, no hay un esquema específico en esto. No hay. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo. Qué bueno que hubiera un poquito más de crítica, pero es que la gente ya no tolera la crítica. Pues tú no le puedes decir a alguien, ay, mira, porque mejor no decir nada. Cada vez nos encerramos más en nosotros porque el otro no quiere escuchar tampoco nada del otro.
o Bueno, porque ya sabe lo que le espera. no, y también en su momento una crítica destructiva o negativa puede acabar por completo con la carrera de alguien que a futuro, si hubiera continuado, pues hubiera llegado a ser alguien brillante. Es delicado el tema de la crítica, pero a No, mí me pero una cosa, no es hablar de crítica destructiva, no. O sea, por ejemplo, hablar de pintura es muy fácil, pero es fuerte. no, No pero todo es pintura, no todo lo que está plasmado en una tela es pintura. Puede claro, que quien haga, pues obviamente estará muy feliz de haber hecho su pintura, pero es que es distinta las reflexiones, o sea, es muy distinto cuando yo como docente en curso de pintura trato de hablar de una manera con mis artistas, porque son artistas. sí. Entonces, es muy distinto hablar con alguien que está en una academia de pintura, Entonces, probablemente tú no puedes hablar en unos términos de pintura, pero en la pintura siempre hay que hablar de pintura. Pues no, aquí no hay medias tintas, aquí no hay que es que vas a lograr ser un pintorazo. Yo creo que desde el principio tú sabes que esa persona no va a ser pintor, puede ser escultor, pero una buena palabra en un buen momento lo hace ir por lo gráfico, por la escultura, por el cine. ¿Sí me entiendes? No sé, yo considero de alguna manera eh, que hay gente en el arte que no necesariamente en sus inicios muestre un gran virtuosismo y que ahí en ese punto, donde no tiene seguridad de absolutamente nada, es muy riesgoso una mala palabra o algo que sea castrante. Yo creo en el impulso, creo en qué bien, dale, o sea, si es lo que quieres hacer, hazlo, 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 y puede que esa persona termine convertida, qué sé yo, en el que descubra una nueva manera o una nueva estética simplemente porque yo no la conozco o porque yo en ese momento no la entiendo, pues el que genera la crítica puede estar, a eso me refiero, castrando la carrera de alguien. Entonces, pues sí, hay unos parámetros estéticos, hay unos parámetros en la pintura, pero estamos en ese proceso y en esa reinvención, entonces sí cabría digamos, el cuestionamiento frente a cómo le estamos diciendo al otro tienes talento y lo puedes hacer, lo vas a lograr, o cómo castrarlo. No, pero yo digo, yo recuerdo en los 90 cuando los críticos hablaban, todos comprábamos el periódico para ver qué decían, era espectacular. Sí, total, Desde claro. lo castrante hasta lo magnífico era espectacular, todos eres como un pintor, vamos a ver qué está haciendo de nuevo, no, esto era espectacular, hoy en día es que tú tienes razón en lo que dices, el consejo sería trabaja, trabaja y trabaja, ¿cierto? Sí. Pero es que normalmente uno no encuentra a los artistas que trabajan, trabajan y trabajan, es gente que hace 2 pinturas y ya es pintor, entonces ya hay que irlo a evaluar por 2 pinturas que ha hecho en su vida. Es muy complejo decirle sigue así que lo hace, o sea, es muy fácil decirle muy bien, hazlo, sigue así. Entonces, por eso te digo, uno habla en los universos, de acuerdo a los universos, ¿cierto? Yo, pues obviamente me expresaré cuando voy al estudio de un pintor que lleva 40, 50 años trabajando, a un estudiante de pintura, donde unos llegan con toda la fuerza, otros no tanto, o artistas, pues, que ahora hay muchos artistas autodidactas, que eso es fantástico. Y cuando uno se encuentra un artista autodidacta, bueno, eso es fantástico. Pues digo, el tema de eso es trabajar, trabajar y trabajar. Yo creo que ahí, o sea, trabajemos y nos vemos en unos años y chapó. Estoy de acuerdo, a mí me parece que ese refrán de la práctica hace al maestro o sea, no va a cambiar nunca, no va a perder vigencia jamás porque es real. Es real, o sea. Hacerlo, hay que practicarlo, hay que equivocarse muchísimas veces, hay que saber ver también los aciertos, hay que entender mucho la vida de otros artistas, pero hay que tener un viaje propio
y ese viaje propio es el que después se va a manifestar en la obra de arte. Por eso es que de alguna manera muchas personas sienten arte vacío en el arte contemporáneo. Es gente de alguna manera que no ha tenido un gran recorrido y que su obra pues, va a desaparecer o que su obra no va a perdurar en el tiempo. Y de ahí es donde radica, y ese es, digamos, un gran cuestionamiento que yo me hago y que le hago a mis amigos artistas, y es, ¿por qué no se impone otra palabra para ese tipo de manifestación? ¿Por qué tiene que ser la palabra arte? O sea, ¿y qué cabría dentro del arte y qué cabría dentro de una palabra o, no sé, un conjunto de manifestaciones ajenas de alguna manera al arte, entendiendo el arte como una creación que va a perdurar en el tiempo y que corresponde a alguien realmente virtuoso, que conoce una técnica, que la sabe manejar, que la ha estudiado, pero que aparte de eso conceptualmente también tiene todo lo que hace una gran carga, no solo de pensamiento, sino emocional. Hay unas diferencias y yo creo que pues sin demeritar la expresión de cualquiera, podría el ser humano inventarse una palabra distinta para englobar toda esa cantidad de manifestaciones. Pero yo no creo que haya una palabra distinta, todos cabemos dentro del contexto arte. Yo pienso que lo que ha pasado en esta última década probablemente es un tema que no es inherente a nosotros, que es el mercado. Ajá. Entonces yo pienso que lo que pasó fue ese tema del mercado, porque cuando uno va a una feria y conoce a cualquiera y le dice que es coleccionista, que es inversionista, o sea, las palabras hoy pueden con lo que tú quieras. Claro. Entonces, uno va a ver su colección y son pues 10 piezas y ahí no hay nada, pero es coleccionista y es inversionista porque él invirtió. Entonces, yo creo que hace ese afán por la venta, porque ya ni siquiera es por la exhibición. Es que yo recuerdo antes los artistas valían por lo que habían expuesto, por las diferentes bienales, exposiciones. Ya ni siquiera hay que exponer. No. Usted mira la hoja de vida de un artista y no ha hecho nada, vende obras que hace. Sí, sí, es cierto. Es Pues, cierto. o sea, es el momento de la gente, todos estamos incluidos. Lo que pasa es que, por eso yo digo, nos estamos moviendo. Lo realmente como triste de la historia es que hayamos logrado como mover tantas masas para que esté pasando lo que está pasando. O sea, el público ya está listo. Lo que pasa es que no tenemos nada para darle. Los museos no hacen las exposiciones que son. No hay plata para las exposiciones. Las galerías que hay, pues venden un arte comercial. El arte culto ya ni se ve por ninguna parte. Entonces, los gustos son los gustos, los bolsillos son los bolsillos. Entonces, es un momento que estamos viviendo histórico, porque y no solo es local, sino supongo internacional. Pero a nosotros nos golpea más porque es que es muy distinto ir a una galería en cualquier parte del mundo a buscar arte del 20, neoexpresionistas, alemanes, franceses de no sé dónde, o arte prehispánico. Aquí no tenemos eso. Aquí tenemos galerías de arte joven. Sí, en términos generales, sí, sí, sí. Bueno, Mario, te robé mucho tiempo, además. Muchísimas gracias. Bueno, Andrés dice que se va a reventar la cabeza buscando la palabra y que le puse tarea para el viernes. Creo que va a ser bastante difícil, pero yo también me pondré la tarea. ¿Y qué palabra? La palabra para poder poner en un poder definir todas esas manifestaciones que no cabrían. Okay.
Mario, muchísimas gracias, mil gracias a todos los que estuvieron conectados. Fue un placer. Hay muchos temas que me gustaría que habláramos. Será en otra oportunidad. Ya te dejo descansar para que puedas tomarte el cafecito de la tarde. Un gran abrazo con todo mi afecto. Fue un rato bastante divertido, bastante placentero y sobre todo bastante... o sea, me hice bastantes cuestionamientos acerca de la visión y del momento actual del arte. Cómo desde atrás, desde el pasado, venimos adaptando tantos lenguajes, tantas manifestaciones a este mundo moderno y luego contemporáneo, y cómo este mundo contemporáneo también nos pone a pensar en una cantidad de asuntos completamente nuevos para involucrar dentro de todo el lenguaje artístico. Muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias también a Odette Ferré, a Arts and Culture Management, a todos los que estuvieron conectados. Mario, lo puedes compartir en tu página la entrevista para que, si no la tenías ahorita compartida, la puedan ver en diferido y todos tus seguidores la puedan ver. Y bueno, un abrazo, mil gracias. Feliz resto de cuarentena, si se puede decir, y que bueno, ya pronto podamos ver personalmente una nueva exposición de Mario Vélez tan interesante, tan gratificante y que nos hace de verdad soñar, volar y viajar dentro de estos universos que Mario crea para todos los que saben y aprecian el trabajo de un artista paisa tan maravilloso como lo es Mario Vélez. Mil gracias, Mario. Oscar, mil gracias a ti pues por este tiempo, fue muy divertido. No, esperemos volvernos a ver pronto y por el momento sigámonos cuidando. Lo importante es sobrevivir. Lo importante es sobrevivir. Salud para todos, cuídense mucho. Mil gracias, un abrazo y bueno. Y gracias a todos los que nos acompañaron. Sí, siempre, muchísimas gracias. Siempre hay gente ahí súper pendiente y nos vemos pronto aquí en Medellín para tomarnos ese cafecito de la tarde y... ¡Ay, se me fue! ¿Ya te fuiste? No, yo creo que aquí estoy. No, aquí estoy. Ahí estás todavía. Te estaba diciendo que nos vemos muy pronto para podernos tomar personalmente este cafecito de la tarde aquí en Medellín. Claro que sí, por supuesto. Un gran abrazo. Gracias, un abrazo para todos y bueno, ya nos veremos por ahí. Mil gracias por la invitación. Les estaremos contando de la nueva exposición cuando claro, yo los invito. Listo. Vale, chao. Chao.